millones, tratamiento de enfermedades poco frecuentes, que también tuvimos que hacernos cargos en muchos de los municipios por alrededor de 150 millones, 21.300 millones solo en medicamentos, año 2024. Absorbimos las ciudades todo, el 100% del aporte del Fondo de Compensación de Subsidio de Transporte al Interior. Argentina tiene, por aplicación de la Ley de Combustibles, un reparto del impuesto a los combustibles que va, entre otras cosas, al subsidio de transporte. Ese fondo de subsidio de transporte desapareció por completo, lo absorbemos, solo para que tomen dimensión, en nuestro caso fueron 19.495 millones que pusimos de la ciudad en el transporte, y este año van a ser más de 30.500 millones, teniendo además, en nuestro caso está desde octubre la misma tarifa, pero pronto seguramente nos alinearemos con Santa Fe y Córdoba. La tarifa está alrededor hoy de 1.500 pesos, hay localidades de 1.700, 1.800, pero el costo del servicio en el interior está arriba de los 2.000 pesos. Es decir, que el resto lo estamos poniendo de fondos municipales. Si eso lo vamos comparando, solamente en el precio del combustible, el 33% del costo del combustible en Argentina son impuestos nacionales directos. Las ciudades estamos poniendo el 10,5% de IVA de prácticamente todos los servicios que prestamos, sin tener ninguna posibilidad de descargarlos. Es decir, los municipios somos pagadores de IVA, no tenemos posibilidad de descargar el IVA. Una de las iniciativas que estamos planteando es modificar por ley el tratamiento, un régimen de tratamiento diferencial sobre el IVA, porque es prácticamente el único caso en la aplicación del IVA en la Argentina en el cual aportamos sin ninguna posibilidad de descarga. Y lo hacemos para el conjunto de los servicios, para comprar medicamentos, para prestar incluso el servicio de transporte. O sea que fíjense que nos hacemos cargo de la desaparición del subsidio nacional, pero además tenemos que pagar el IVA a la nación por el porcentaje del fondo que dejamos de percibir. Podría agregarle ejemplos de montos, pero solamente explicar. La nación recaudó en mi ciudad, en concepto de IVA, ganancia, impuestos de combustible y retenciones de las exportaciones, 2.000 millones de pesos el año pasado. 2.000 millones de pesos que podría ser aplicado en proporción a cada una de las ciudades. El retorno a cualquiera de nuestras ciudades es menor al 5%. Y evidentemente esa es la situación que hoy venimos a plantear, que es urgente cambiar, que tiene distintas características. En su momento habíamos empujado un cambio que obligue a que en el fondo del impuesto a los combustibles líquidos el subsidio al transporte no quede solo en el AMBA, porque el único aporte del subsidio al transporte que se redujo pero que se mantiene es en la ciudad del AMBA y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al interior fue a cero. Entonces, ese es uno de los ejemplos de propuesta que habíamos hecho. Hemos decidido entre todos acompañar ahora la propuesta de los gobernadores, que es una alternativa parecida, porque lo que hace es coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, y obviamente eso a nosotros nos generaría un mecanismo de impacto económico similar, pero mucho más directo que los mecanismos que tienen que ver con el Fondo Compensador de Transporte. La Nación se lleva el 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios, que no se coparticipa. Esa es otra discusión en la Argentina. Es el impuesto más distorsivo de la Argentina, lejos el impuesto más regresivo de la Argentina. Era un impuesto temporal que lleva ya más de 24 años de temporalidad, que jamás se coparticipó. Muchos de nosotros tenemos una posición contraria a las retenciones, pero independientemente de la posición, cuando la Argentina tenía retenciones a las exportaciones, existía el Fondo Federal Solidario. Y ese Fondo Federal Solidario era la coparticipación de una parte de lo que se recaudaba por impuestos a las retenciones. Producto de los acuerdos fiscales de 2018, se eliminaron las retenciones. Luego volvieron las retenciones. En este momento estamos frente a un aumento de las retenciones, pero nunca se repuso el mecanismo de coparticipación, con lo cual nosotros que venimos, muchos de nosotros, de la región, como me gusta decir, de la vaca viva, que no va en desmedro de la vaca muerta, pero que hasta ahora es la única vaca viva de la Argentina, porque si ustedes consultan el impacto de la liquidación de exportaciones a la hora de la balanza comercial argentina, claramente tiene mucho que ver con las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Ese fondo ha crecido, en este mes ha sufrido un aumento, pero nunca se ha vuelto a coparticipar, en ninguna proporción. Antes entiendo que era sobre el 30%. También
tenemos una rediscusión que hoy se está dando con los municipios, porque fíjense que mientras damos este debate también se está planteando el carácter regresivo de las tasas municipales. Por suerte, hemos tenido un fallo muy importante de la Corte Suprema de la Nación hace 15 días, en el caso del municipio de Río Salí, donde la Corte Suprema, por unanimidad, ha ratificado las potestades tributarias de los municipios. Pero quiero decir que mientras en el país se plantea el carácter distorsivo, y por ejemplo el Banco Nación interpone acciones judiciales planteando el retiro del Banco Nación de nuestras ciudades por el cobro de las tasas municipales vinculadas al registro de inspección, no se verifica ninguna correspondencia en relación a la carga tributaria nacional. Si me consultaban, es como que usted a alguien le cobre 50, el de al lado le cobra 0,5 y se la agarra con el que le cobra 0,5 porque es más flaquito. Pero obviamente el grandote que se lleva 50, por más grandote que sea, se sigue llevando 50. Y esa es la situación que está viviendo la Argentina. Cuando usted suma impuesto al cheque, retenciones a las exportaciones, gran parte del IVA, incluido el IVA que pagamos los municipios, gran parte del impuesto a las ganancias y el 100% del impuesto a los combustibles líquidos, entonces usted lo que se da cuenta es que hay una gran aspiradora de recursos en el orden nacional que financia un superávit que en definitiva es a nivel nacional a costa de absorber a nivel local gran parte de los programas nacionales que Nación deja de prestar, porque como bien lo expresaban, el vecino que queda sin tratamiento oncológico recurre al municipio, el vecino que queda sin pastilla anticonceptiva recurre a los centros de salud municipales. Agrego además, los municipios nos estamos haciendo cargo del nivel educativo de 0 a 3 años. En la Argentina tiene, en el caso de los 3 años, declaración por ley de carácter universal, pero que solo lo prestan los municipios y el sector privado. El resto de los niveles del Estado, salvo las provincias en algunos casos, que no lo prestan. Entonces son todas funciones nacionales que estamos absorbiendo con cada vez menos recursos. Y esa es la situación de urgencia que nosotros venimos a plantear. Sobre propuestas muy concretas, el apoyo al proyecto de los gobernadores, en este caso, sobre ATN, impuesto a los combustibles líquidos. ATN, que quiero aclarar, se derivan de detraerlo del régimen de coparticipación. No es que los aportes del Tesoro Nacional los hace el Tesoro Nacional, los aportes del Tesoro Nacional son consecuencia de un cálculo que se hace previo a la redistribución de la masa coparticipable. Hoy esos ATN se recaudan en la masa coparticipable, pero no se asignan, como tampoco se asignan estos montos. Y queremos plantearlo también, y eso es lo que venimos haciendo, sobre algunas preocupaciones, que como bien se mencionó, insisto, más allá incluso del debate de la ubicuidad o del decreto de dónde se asigna un área hoy, a nosotros también nos interesa